Acá nos estamos encontrando una vez más, una tarde más, y hoy en el marco de las presentaciones de investigadores jóvenes. Cuando vean las grabaciones anteriores, van a ver que su nombre fue modificándose un poco, de jóvenes investigadores, fue mutando, cambiando a investigadores jóvenes. Y quienes coordinan este seminario o estas actividades regulares están presentes: Ariel Vecchio, Juan David Quiseno, y está Luciano Garófalo, que bueno, que hoy no se pudo conectar. Entonces, le agradecemos a Mateo Belgrano, en nombre del Centro de Estudios de Hermenéutica de la UNSAM. Es un gusto tenerte aquí presente, bueno, recibirte, digámoslo de una manera más correcta, recibirte. Y entonces le pasamos la palabra, no sé si a Ariel o a Juan David, Ariel, ¿no? Entonces te paso, Ariel, como hacemos siempre, el testimonio y largamos. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, comienzo con los agradecimientos, principalmente al Centro Hermenéutica, a todo el equipo, por brindarnos este espacio para los y las investigadoras jóvenes, que al inicio se llamaba Investigadores en Formación, y luego fuimos virando hacia lo de joven. Mientras que nos dure lo de joven, así se seguirá llamando. También les agradezco a todos y a todas por acercarse, por participar, en fin, venir al encuentro de la palabra. Hoy nos toca escuchar, y a quien agradezco muchísimo, que es a Mateo Belgrano, colega barra amigo, a quien, bueno, nos conocemos ya hace un tiempo. Hoy nos va a presentar su línea de investigación, o una de sus líneas de investigación. Para no extenderme en demasía, voy a hacer directamente la presentación de Mateo, y luego le brindo la palabra para que efectivamente él presente su línea de investigación. Para quien no lo conoce, la mayoría que estamos aquí creo que lo conocemos, pero vamos a hacer lo habitual, la presentación. Mateo Belgrano es doctorando en la Pontificia Universidad Católica Argentina y la Fernuniversität in Hagen, en Alemania, en un programa de doble titulación. Es becario doctoral del CONICET, magíster en Historia del Arte argentino y latinoamericano por la Universidad Nacional de San Martín, profesor asistente en estética en la UCA, jefe de trabajos prácticos en Introducción a la Filosofía en la UMLAM. También se desempeña como director de la revista Tábano, ha recibido diversas becas para estadías de investigación en Alemania, creo que hace poco también estuvo en Italia, después él nos comentará en todo caso. Ha publicado diversos artículos en torno a la filosofía de Heidegger, problemáticas estéticas y cuestiones sobre filosofía de la imagen. Participa también, por ejemplo, en nuestra casa, en un proyecto de investigación dirigido por Adrián Bertorello, quien está aquí, y también le agradecemos muchísimo su presencia. El título de la conferencia de hoy es el siguiente: El Oviedo del ente, el proceso de inmunización en la filosofía de Martin Heidegger. Mateo, de nuevo, para mí es un placer, un honor y un gusto tenerte aquí, y bueno, la palabra es tuya. Bueno, gracias Ariel por la invitación, al Centro de Hermenéutica, Juan David, a Laura, a todos los que participan y organizan de alguna manera este evento. Nada, gracias por el espacio y me alegra seguir perteneciendo al selecto grupo de jóvenes investigadores, así que esperemos que sean muchos años más, aunque no dependa de uno eso, pero bueno. Lo que voy a presentar hoy en realidad no es más, no sé si lo diría como una línea de investigación, sino una línea de fuga. ¿En qué sentido? Yo estoy terminando, ya entregué la tesis doctoral, la defenderé en breve, no sé bien cuándo la fecha, pero será en los próximos meses. Mi tesis doctoral fue acerca del origen de la obra de arte de Martin Heidegger, que es un texto que vengo trabajando hace mucho tiempo, 8 años más o menos. Así que este es un, digamos,
un trabajo un poco crítico de Heidegger, un trabajo medio de emancipación mía hacia Heidegger. Es un texto que publiqué hace poco en Estudios Heideggerianos en inglés, pero quería compartirlo con ustedes porque, bueno, para discutirlo y para ver qué piensan. Ya les advierto que proceso de inmunización no tiene ninguna connotación con la pandemia o el COVID o nada por el estilo. Bueno, voy a compartir pantalla, que tengo un par de citas para compartir. A ver. Ahí se ve, ¿no? Sí, Se ve presentado el perfectamente. Power, digamos. Sí, perfecto. Bueno, el título es, entonces, El olvido del ente, el proceso de inmunización en la filosofía de Martin Heidegger. Y voy a empezar con la siguiente cita de aportes a la filosofía. Paren que los tengo que correr porque me tapan la cita. Todo pensar del ser, toda filosofía, nunca puede ser confirmada por los hechos, es decir, por el ente. El hacerse comprensible es el suicidio de la filosofía. Los idólatras de los hechos no advierten nunca que sus ídolos resplandecen solo en un brillo prestado. No han de advertir tampoco esto, pues entonces tendrían que volverse enseguida perplejos y con ellos inútiles. ¿Qué está queriendo decir acá Heidegger? ¿Es que la filosofía nada tiene que ver con los hechos? Si nada tiene que ver con los hechos, ¿sobre qué se legitiman los enunciados de la filosofía? Como sabemos, la filosofía para Heidegger trata sobre el ser, que es aquello que posibilita la experiencia de los entes. El ser es el sentido, Sinn en alemán. Lo ontológico, lo relativo al ser, nunca es corroborable por los hechos, dado que lo primero es condición de posibilidad de lo segundo. Los hechos, en el plano de lo empírico, el plano de lo empírico, no tienen relevancia en la argumentación filosófica. Ahora, si no tienen relevancia en la argumentación filosófica, ¿sobre qué se basan los enunciados o sobre qué se legitiman los enunciados de la filosofía? Lo que voy a intentar mostrar en este trabajo es que Heidegger parece construir una fortaleza imbatible. Es decir, lo ontológico no puede ser corroborado por el plano empírico, pero por el otro no encontramos un criterio metodológico explícito para fundamentar aquello que considera lo ontológico, lo a priori. Vamos a ver que lo aborda de distintas maneras. Y por lo tanto, el filósofo alemán blinda su filosofía de cualquier tipo de réplica. Lo ontológico no puede ser corroborado por el ente, lo ontológico no puede ser corroborado por el ente, y al mismo tiempo, este solamente puede alcanzarse por un salto. Sprung. Entonces la pregunta es, ¿sobre qué se fundamenta el a priori? ¿Cómo determinar la validez o legitimidad de lo que él llama el plano ontológico? No parece haber una respuesta explícita. Heidegger se refugia en el impenetrable bosque del ser, inmunizando su pensamiento de cualquier posibilidad de réplica. Para ahondar en esta tesis, lo primero que voy a hacer va a ser introducir... Lo primero que voy a hacer es introducir una distinción fundamental que muchos deben conocer, pero bueno, es importante resumirla por lo menos brevemente porque es central en el trabajo, que es la dimensión o la diferencia entre lo óntico y lo ontológico, la diferencia entre el ser y el ente, la diferencia ontológica. En un segundo momento me voy a internar en esto que llamo el olvido de los entes, específicamente partiendo de una problemática determinada, que es la que más trabajé, la de la obra de arte.
Y en tercer lugar, voy a mostrar en qué sentido lo ontológico, no encontramos en lo ontológico un fundamento o una metodología explícita para alcanzar el fundamento de lo ontológico y las consecuencias de esto. Obviamente que detrás de esta discusión que pretendo dar, está la cuestión de la tarea de la filosofía, o cómo entendemos la filosofía. ¿Qué quiero decir con esto? Si consideramos que la filosofía solo tiene un valor performativo, en la medida en que busca hacer pensar a sus interlocutores y generar cierto tipo de preguntas, entonces discutir en ese caso el carácter demostrativo o el procedimiento metodológico de dicha filosofía parece irrelevante. En ese caso no habría que demostrar nada. Y Heidegger parece a menudo tener esta concepción de la filosofía. Por ejemplo, cuando el subtítulo de sus obras completas, de la Gesamtausgabe, es Caminos, no obras, ¿no? En una alusión a la metáfora de los caminos del bosque, ¿no? El Holzwege. Y con esa metáfora alude que su filosofía, más que un conjunto de enunciados doctrinales, más que un sistema teórico cerrado y acabado, lo que pretende es hacer una invitación a la reflexión, una invitación a recorrer estos caminos del pensamiento. Pero, por otro lado, al mismo tiempo, también parece, por momentos, la obra de Heidegger es muy vasta, entonces podemos encontrar citas para justificar ambas posturas de la filosofía, pero al mismo tiempo parece tener su concepción de la filosofía la idea de una cierta función cognoscitiva, una búsqueda de, en términos de Husserl, volver a las cosas mismas, ¿no? A pesar de muchas de las interpretaciones de Heidegger, las interpretaciones que se hacen sobre la obra de Heidegger más relativistas, quizás con esta idea, o a partir de esta idea que nuestro acceso al ser siempre situado, me parece que el filósofo no pretende que los fenómenos permanezcan inaccesibles. Acá les traigo una cita para mostrar un poco esto. Dice, fue un error de la fenomenología suponer que los fenómenos podrían verse bien ya solo gracias a la mera imparcialidad. Pero es un error igual de grande suponer que, porque en cada caso son necesariamente los aspectos, acá la palabra es Hinsichten, o sea, refiere a los aspectos que son no sé cómo decirlo de otra manera, los escorzos en términos husserlianos que nos muestra el objeto, o sea, los distintos aspectos que un mismo objeto nos puede mostrar, jamás podrían avistarse los fenómenos mismos, sino todo sería asunto de puntos de vista, en cada caso, casuales, subjetivos, antropológicos. De estas dos imposibilidades resulta más bien la necesidad de ver que la tarea central y al mismo tiempo el problema metódico central es justamente obtener el aspecto correcto. Es necesario tomar un aspecto que anteceda al fenómeno, pero justamente por ello es en todo momento de una relevancia determinante si el aspecto conductor es apropiado al fenómeno mismo. Si se ha obtenido de antemano a partir de su propio contenido específico o no, o si solo se lo ha pergeñado. Lo que nos obtura el camino no es que miremos en general un fenómeno bajo un aspecto, sino que en la mayoría de los casos el aspecto tiene su origen auténtico y pleno desde el fenómeno mismo. Fin de la cita. Entonces la tarea metodológica central de la fenomenología
por lo menos acá, es ajustar la perspectiva para alcanzar el fenómeno, entre comillas, correcto. El enfoque correcto del fenómeno, ¿no? El enfoque que nos permita dar con el aspecto originario, auténtico y pleno, como dice al final, del fenómeno mismo. Algo parecido dice en Ser y Tiempo, cuando dice que lo decisivo no es salir del círculo hermenéutico, sino entrar en el círculo de forma correcta. Ahora, ¿qué significa acá correcto? ¿Cómo nos aseguramos de alcanzar el fenómeno en su sentido originario, auténtico, pleno? ¿Cómo determinamos lo cerca o lo lejos que estamos? Aunque, como vamos a ver, Heidegger en diversos contextos sostiene que la búsqueda de un criterio es errónea, en la medida que cada criterio presupone un modo de interpretar al ser, en este fragmento citado vemos que hay ciertas perspectivas que son más correctas que otras, y por tanto presupone un determinado criterio de verdad, en la medida que se acercan o no al fenómeno mismo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el método adecuado para determinar qué perspectiva es correcta o qué enfoque es correcto y cuál no? El fenómeno mismo, pero bueno, ¿cómo lo determinamos? No está claro cómo determinarlo. Ahora, lo que voy a tratar de mostrar es que, al parecer, ni el conocimiento empírico de los entes puede ayudarnos, o el conocimiento óntico en términos heideggerianos, pero tampoco la argumentación racional. Una de las principales tesis de este trabajo va a ser entonces que el criterio no es explícito y por lo tanto las afirmaciones de la filosofía de Heidegger parecen ser inmunes a cualquier tipo de crítica o réplica. Bien, paso al punto número 1, que es esta breve resumen o este breve exposición de la diferencia ontológica o de la dimensión óntica y la dimensión ontológica. Como muchos saben acá, Heidegger va a tener un concepto muy específico de verdad, ¿no? Heidegger va a ser muy crítico del concepto de adecuación de verdad. A lo largo de la historia de la filosofía, tradicionalmente se ha entendido al enunciado como el lugar donde se da la verdad, es decir, la idea de que la verdad consiste en la adecuación del intelecto con el objeto y que luego esa concordancia se expresa en el enunciado. Es decir, algo es verdadero cuando lo que digo o pienso coincide con lo real. Pero para Heidegger este lugar, esta concepción de la verdad desde la adecuación es derivada y no originaria, ¿no? La pregunta que se hace Heidegger es, bueno, ¿cómo se justifica esta concordancia? El enunciado nunca puede ser originariamente el lugar de la verdad, porque para que algo así como el enunciado de algo sea posible, el ente primero debe ser descubierto. ¿Qué quiere decir esto? Y para que algo sea descubierto, es preciso que primero se manifieste en un espacio de sentido. Tomo acá la expresión de Steven Crowell, espacio de sentido. En las lecciones de 1925-26, las lecciones de lógica del semestre de invierno, Heidegger pone un ejemplo que para mí es muy claro para expresar esto. Dice, imagínense una persona que pasea por el bosque y en el horizonte, al fondo, ve entre los árboles o percibe entre los árboles un movimiento. Lo primero que piensa es, esto es un ciervo. Pero a medida que se va acercando, se percata que en realidad no era un ciervo, no era un animal, sino que era el movimiento de las ramas de un arbusto.
que se movían, no sé, por el viento. O sea, nos damos cuenta que el enunciado original, esto es un ciervo, era falso. Ahora, de lo que nos damos cuenta también es que ese enunciado, esto es un ciervo, depende de un espacio de sentido previo, una apertura previa. Quien enuncia esto es un ciervo se encuentra en un determinado contexto significativo, que podemos llamar bosque alemán, en el que es plausible interpretar lo visto como un ciervo, pero, dice Heidegger, nunca hubiese presupuesto que quien se mueve es el ya de Persia o la raíz cúbica de 69. Porque justamente el espacio de sentido hace plausibles ciertas interpretaciones y otras no. Es plausible que haya un ciervo, pero no el ya de Persia. Entonces, el enunciado de esto es un ciervo, es posible porque primero se manifiesta un ente, y ese ente se manifiesta dentro de un determinado contexto significativo. Por lo tanto, entender la verdad como concordancia o adecuación es entenderla desde una forma derivada, no lo suficientemente originaria. No quiere decir que esa concepción sea falsa, sino que no es lo suficientemente originaria. Y por eso, para Heidegger, la noción de adecuatio es el punto de partida para alcanzar la dimensión ontológica de la verdad. El ente, cuando se nos manifiesta, ya está inserto en un determinado horizonte de sentido, ¿no? Y la proposición entonces siempre supone un ente ya descubierto previamente. La verdad originaria entonces es la condición de posibilidad de que los enunciados puedan ser verdaderos o falsos. Y la proposición es derivada en tanto que solo es posible si ya está abierto un ámbito dentro del cual se puede mostrar el ente ante el Dasein, de la misma manera que solo puedo ver algo si hay luz. En introducción, voy a pasar de cosas. En Introducción a la Filosofía y en la Conferencia de la Esencia del Fundamento, Heidegger distingue entre la verdad óntica y la verdad ontológica, o la verdad del ente y la verdad del ser. Me parece una buena distinción y que voy a usar mucho a partir de ahora. La verdad óntica refiere al desocultamiento del ente, que venimos caracterizando, y tiempo, ¿no? Dentro de la verdad óntica, en esta introducción a la filosofía, distingue la verdad en sentido primario, que es lo que llama Erschlossenheit, la apertura del Dasein, o el alumbramiento del Dasein, y la verdad en sentido secundario, que es el descubrimiento del ente, lo que llama Entdeckheit. Y la verdad ontológica o verdad del ser es la antecedente comprensión del ser y condición de posibilidad del desocultamiento del ente. O sea, el trasfondo a partir del cual van a ser posibles los enunciados verdaderos y falsos. Entonces, lo ontológicamente verdadero es lo que posibilita la inteligibilidad o el sentido. Y por lo tanto, si el desocultamiento del ente solo es posible por una forma de comprensión del ser, entonces la verdad óntica se funda en la verdad ontológica. La verdad ontológica refiere al develamiento del ser, al horizonte de sentido. O como dice Cristina Lafont, a la constitución de sentido. Heidegger reconoce estos tres niveles de verdad, ¿no? Los que pongo acá adelante. Obviamente que los niveles no se dan de forma separada, sino que cada nivel funciona como fundamento del otro, ¿no? Es decir, la verdad como adecuación, nivel 1, solamente es posible si un ente se manifiesta ante un Dasein, nivel 2, lo cual solo puede suceder gracias a un ámbito de inteligibilidad previo, lo que se llama verdad ontológica, y en Aportes a la Filosofía se llama verdad del ser. Entonces, esta estructura va a ser, a mi modo de ver, la que se mantiene a lo largo de toda la filosofía de Heidegger, a lo largo de todo el itinerario intelectual de Heidegger. Y
lo que llamamos acá nivel 3, la verdad del ser o verdad ontológica, va a aparecer fundado, digamos así, por distintas instancias a lo largo de este itinerario. En el trabajo acá me voy a concentrar particularmente en el segundo Heidegger, donde este rol, esta instancia, es llevada a cabo por distintas figuras. La figura del Ereignis, la figura de la obra de arte, podríamos pensar también la figura del lenguaje o la figura de la técnica. Yo me voy a concentrar en la obra de arte. Esto quiere decir que el arte, el Ereignis, configuran un espacio de sentido que permite que los entes se manifiesten. Adrián lo llama una instancia impersonal de producción de sentido, ¿no? El espacio de sentido que inaugura el Ereignis, la obra de arte, es un a priori histórico, en términos de Foucault, que hace posible que las cosas adquieran sentido. Ahora, la pregunta es, ¿cómo legitimamos estos últimos enunciados, ¿no? ¿Sobre qué se fundamentan? Voy al segundo punto, que llamo el olvido del ente. Tomemos, por ejemplo, el caso de la obra de arte. Perfectamente podría haber partido de la técnica o el lenguaje, una crítica muy parecida a la que voy a hacer acá, hace Donaidi respecto al tema de la técnica. Y Luciano Mascaró, que algunos lo conocen, también trabajó mucho este camino, digamos. Pero para no extenderme demasiado, me voy a concentrar solamente en la obra de arte. En el origen de la obra de arte, que es este texto, las conferencias de 1936, que luego se publican en 1950 en Holzwege, Heidegger entiende que, o define a la obra de arte como la puesta en obra a la verdad. También habla de la obra como aquello que abre un mundo o que funda historia. En definitiva, lo que está diciendo aquí es que la obra inaugura un campo de manifestación, un espacio de sentido que va a funcionar como condición de posibilidad de manifestación de los entes. La obra abre un horizonte que funciona como a priori de la comprensión. Heidegger va a poner distintos ejemplos, ¿no? Uno lo ven acá, las botas de Van Gogh, las famosas botas de Van Gogh, el templo de Paestum, y un último ejemplo es el poema sobre la fuente romana de Meyer. Esas son las tres obras de arte concretas que aparecen en el origen de la obra de arte. Ahora, la pregunta es, en concreto, ¿qué mundo abre el cuadro de Van Gogh o la fuente de Meyer? ¿El mundo de la campesina abre las botas de Van Gogh? ¿El mundo romano abre la fuente de Meyer? ¿El mundo de cada artista? Lo mismo podemos preguntarnos del templo de Paestum. ¿Qué espacio de sentido inaugura específicamente? ¿Cómo precisamente cambia el modo en que se nos manifiestan los entes? ¿Abre el mundo de los dioses mitológicos griegos o es capaz de articular un horizonte hoy en día? Dice Heidegger, y cito, en la pintura de Van Gogh acontece la verdad. Esto no quiere decir que en ella se haya reproducido algo dado de manera exacta, sino que en el proceso de manifestación del ser utensilio del utensilio llamado pota, lo ente en su totalidad alcanza el desocultamiento. Fin de la cita. ¿Cómo se desoculta lo ente en su totalidad en la pintura de Van Gogh? ¿Cómo concretamente se desoculta lo ente en su totalidad? ¿Cómo obra la obra de arte concretamente en los ejemplos provistos por Heidegger? Estos interrogantes difícilmente pueden responderse a partir de lo dicho en el origen de la obra de arte. Quizás en el lugar donde Heidegger es más específico y detallado, pero no lo voy a exponer acá porque si no se va a hacer muy larga la exposición, es en
el curso de las cartas sobre la educación estética de Schiller, que dicta en el 36, o sea, al mismo tiempo que las conferencias, donde habla de la liebre de Durero, y ahí se detiene específicamente sobre la obra, y no solo se detiene específicamente para mostrar cómo significa una transformación en cómo interpretamos el ser, sino también que hay un diálogo con un historiador del arte. Pero en el origen de la obra de arte no hay ninguna mención a todo esto. Nikola Mirković, en un libro muy reciente, del 2020, sostiene que la filosofía del arte heideggeriana es una teoría orientada a las obras. En primer lugar, dice, porque lo específico del arte es su carácter de obra, lo que es evidente porque es el primer apartado de la conferencia, donde justamente marca eso. Y en segundo lugar, porque el origen de la obra de arte, dice, se hacen muchas alusiones a obras individuales en momentos argumentativos claves, dice Mirković. Y por eso concluye que, y cito, la orientación hacia las obras individuales da testimonio de la importancia de la experiencia para la conceptualización filosófica. Fin de la cita. Bueno, yo estoy totalmente de desacuerdo con esto por lo siguiente. Es cierto que el filósofo alemán menciona algunas obras, no tantas, 3, como vimos, el templo, el cuadro de Van Gogh, la poesía de Meyer, y en ningún punto especifica cómo se da concretamente el mundo que abre la obra, ni en qué consiste ese nuevo horizonte que abren las piezas artísticas mencionadas. No hay una explicitación de cómo se da esa experiencia, como dice Mirković, con el arte, ni mucho menos un análisis histórico, crítico, detenido y riguroso de las obras que utiliza como ejemplo. Dolf Sternberg dice, Dolf Sternberg era un filósofo y periodista de la época. Gadamer lo llama el periodista, pero era filósofo también. Despectivamente lo menciona como el periodista. Es un filósofo que acude a las conferencias y hace una crónica en 1936 y dice, nada se evita tanto como un resultado tangible. No hay resultados tangibles en el texto. Hay, que es lo que pretendo decir acá, un olvido del ente. Muchos dicen esto, no solo Steinberg, varios autores, por ejemplo Bredekam. Bueno, la crítica de Shapiro la podemos encauzar acá. Hay un olvido del ente, ¿no? Obviamente estoy jugando acá con la famosa frase del olvido del ser, ¿no? Que ustedes sabrán, ¿no? El olvido del ser, esta idea de que a lo largo de la historia de Occidente se ha identificado el ser con el ente y por lo tanto se entendió al ente como mera presencia y se olvidó, entre comillas, que pertenecen a dos dimensiones distintas y que uno posibilita, el primero posibilita el segundo, ¿no? Pero, para mi modo de ver, Heidegger, acentuando la diferencia ontológica, acentuando la diferencia entre el ser y el ente, se concentra en el primero y se olvida del segundo. Obviamente que esto no es un olvido accidental, no es que Heidegger no se dio cuenta de esto, no es una falencia argumentativa de la cual no se percató, sino que claramente es adrede, ¿no? Heidegger considera que su filosofía en general, y también su reflexión particular sobre el arte, son una meditación ontológica y, por lo tanto, no le interesan los aspectos ónticos empíricos de los fenómenos, en este caso de la obra de arte. Claramente Heidegger dice, bueno, como veíamos en la primera cita, ¿no? Su filosofía no trata sobre los hechos, sino sobre lo que posibilita estos hechos, ¿no? En el fragmento que citaba al principio decía, todo pensar sobre el ser, toda filosofía
nunca puede ser confirmada por los hechos, es decir, por el ente. El claro es otra metáfora que utiliza Heidegger para hablar del espacio de sentido, el claro del bosque, ¿no? El claro nunca puede ser refutado por los hechos, porque es el mismo claro quien dicta las condiciones de manifestación de los mismos hechos. Y por eso, dice Heidegger, las declaraciones de la filosofía nunca se pueden probar. Esto es problemático. Las declaraciones de la filosofía nunca se pueden probar, dice. Entonces, ¿cómo podemos determinar si la propuesta de Heidegger es adecuada o no para abordar el fenómeno de la obra de arte? ¿Sobre qué se legitima toda su reflexión? ¿Y cómo podemos discutirla, ¿no? ¿Cuál es el marco en el que está jugando Heidegger para poder determinar si los fundamentos son sólidos o no? ¿Cómo nos cercioramos de que el marco propuesto para interpretar el fenómeno estético es funcional, válido, correcto, llamémoslo como les quede más cómodo? La salida metodológica de Heidegger, que aparece al principio del origen de la obra de arte, es el círculo hermenéutico. La tesis, como todos sabrán, o como muchos sabrán acá, es la siguiente, ¿no? Toda comprensión de cualquier fenómeno supone una comprensión previa del mismo. Por ejemplo, la obra de arte. Una obra de arte se me manifiesta como tal a partir de una concepción previa de qué es el arte, que al mismo tiempo esa concepción previa se constituye a partir de mi contacto con otras obras de arte, pero no solo mi contacto individual, sino de un montón de sentidos que se fueron sedimentando a lo largo de la historia de Occidente, que hacen, que fue gracias a distintas fuentes, ¿no? No sé, el mismo quehacer de los artistas, los trabajos de los historiadores del arte, los relatos curatoriales, bueno, un montón de fuentes que fueron sedimentando ese sentido de cómo interpretamos y por lo tanto cómo tratamos con las obras de arte, ¿no? Típico ejemplo, la fuente de Duchamp. Solo a partir de una determinada preconcepción de qué es lo que entendemos por arte, podemos interpretarlo como una pieza artística, como una obra de arte contemporáneo. Justamente el arte contemporáneo juega un poco con eso, ¿no? El otro día leía de no me acuerdo en qué museo, tiraron a la basura una obra de arte porque pensaron que era basura, ¿no? Si no tengo la precomprensión que me permite interpretar eso como un que me permite interpretarlo no como un migitorio, sino como una obra artística, entonces ahí no va a haber experiencia estética. No hay experiencia estética, como no hay ningún tipo de experiencia que no esté mediada por ciertas preconcepciones, ¿no? Hay un círculo. Mi interpretación y contacto con la obra está mediado por mi experiencia previa con otras obras, con otros discursos, pero al mismo tiempo el encuentro con ese nuevo fenómeno, con esa nueva obra, retroalimenta mi preconcepción de qué es el arte. ¿Cómo determinamos entonces qué es el arte? Esto lo dice Heidegger en la primera parte del origen de la obra de arte. No a partir de un concepto abstracto que determinamos arbitrariamente de lo que es el arte, ni a partir de lo que dice un artista, por ejemplo, de lo que es el arte, sino a partir de la experiencia que tenemos con la obra. Dentro de esa experiencia encontraremos sedimentado un montón de sentidos previos que anteceden a la experiencia. Entonces de lo que se trata, dice Heidegger en el texto, es de recorrer ese círculo, ¿no? Y como dicen Ser y Tiempo, creo que puse la cita acá, sin embargo, ver en este círculo un círculo vicioso y buscar cómo evitarlo, o por lo menos sentirlo como imperfección
inevitable significa mal comprender radicalmente el comprender. Lo decisivo no es salir del círculo, sino entrar en él en forma correcta. Lo decisivo no es salir del círculo, sino entrar de forma correcta. Se trata de entrar en el círculo para explicitar la precomprensión supuesta de nuestra experiencia con el fenómeno. Poner de relieve el sentido detrás de nuestra experiencia con ellos. En el origen de la obra de arte dice, esta es la fiesta del pensar. Entonces no se propone ni describir la esencia abstracta ideal del arte, ni agarrar un montón de casos de obra de arte e inducir la esencia de la obra de arte, sino explicitar el sentido presupuesto en nuestro trato con las obras de arte. Pero el problema sigue siendo el mismo que señalaba al principio. ¿Cómo sabemos si nos adentramos al círculo de forma correcta? ¿En qué se basa Heidegger para sostener que su preconcepción del arte es compartida por todos? Y además, Heidegger recorre todo el círculo que propone. Si decíamos que el círculo se sedimenta a partir de múltiples discursos en torno al arte mismo, ¿Heidegger los recorre? Al parecer no. En su ensayo no hay ningún tipo de análisis interdisciplinario, histórico, empírico de los ejemplos provistos, ni hay referencias a estudios de historiadores del arte, y de ahí su controversia con Shapiro, Meyer Shapiro. ¿Se acuerdan que Meyer Shapiro era el historiador de arte norteamericano que demuestra, puede ser discutible la demostración de Shapiro, pero bueno, propone un caso más sólido que el de Heidegger, que las botas del cuadro de Van Gogh no pertenecen a una campesina, sino que pertenecen al mismo Van Gogh, ¿no? La fuente principal para corroborar la hipótesis de Shapiro es unos testimonios de Paul Gauguin, que justamente habla de las botas de Van Gogh, que él mismo se había comprado en el mercado de París y que luego pinta. Entonces, si la interpretación de Heidegger de la campesina es históricamente incorrecta, o parecería por lo menos históricamente incorrecta, suponiendo que lo sea, entonces todo el análisis se basa sobre una proyección errónea. No solo no hay un estudio de los ejemplos elegidos, sino que tampoco hay un desarrollo detallado de cómo las obras de arte abren o abrieron un mundo, cómo fundan o fundaron una época. Heidegger no parece prestarle mucha atención a los efectos empíricos que pueden o no provocar dentro de un determinado entorno sociocultural, en el caso de las obras que elige como ejemplo, y salta directamente a la cuestión ontológica. Entonces el problema es cómo el cuadro de Van Gogh o el templo de Paestum revelan, o el poema de Meyer, revelan el ente en su totalidad si las interpretaciones no están fundadas. Heidi va a ser muy crítico de la interpretación que hace Heidegger del templo también, y lo contrasta con estudios históricos. Todo el análisis de Heidegger se basa sobre proyecciones incorrectas sobre las obras. A mi modo de ver, en el origen de la obra de arte sucede algo análogo a lo que Paul Ricoeur ve en Ser y Tiempo. En Existencia y Hermenéutica, Ricoeur distingue dos modos de hacer fenomenología hermenéutica, la vía corta y lo que se llama la vía larga. Y el ejemplo de la vía corta es la analítica del Dasein en Ser y Tiempo. Lo que dice Ricoeur es que ahí Heidegger desarrolla muy brevemente la cuestión metodológica y ya desde el principio aborda su ontología de la existencia sin entrar en diálogo con las ciencias humanas. Dice Ricoeur, no se ingresa de a poco en esta ontología de la comprensión, no se accede a ella gradualmente, profundizando las exigencias metodológicas de la exégesis,
de la historia o del psicoanálisis. Nos transportamos en ella por una súbita inversión. Fin de la cita. Acá Ricoeur se refiere a la inversión que produce Heidegger dentro de la hermenéutica. Ya no se trata de cómo interpretamos un texto, sino el de la estructura misma de la comprensión. El Dasein está arrojado en un determinado contexto significativo, a partir del cual se le torna comprensible su sí mismo y lo que lo rodea. Ahora, el problema para Ricoeur es que Heidegger no se detiene a analizar en qué consisten los diferentes contextos significativos en los que se encuentra la existencia, lo que sería para Heidegger un análisis óntico, sino que se concentra en la investigación ontológica. La vía corta consiste en saltar directamente a la cuestión ontológica, sin mediar con los aportes de las ciencias ónticas, y sacando al objeto de investigación del contexto en el que aparece. ¿No pasa lo mismo? ¿No sucede algo análogo con el origen de la obra de arte? ¿No se introduce Heidegger rápidamente en la cuestión ontológica, sin mediar con las disciplinas artísticas y sin hacer una mínima investigación histórica de las obras? En el ensayo sobre el arte, a mi modo de ver, hay un claro ejemplo de lo que Ricoeur llama la vía corta. Heidegger empieza diciendo que hay que recorrer todo el círculo que conforma la experiencia estética, pero no está, como dice Ricoeur, en contacto con las metodologías efectivamente practicadas, y elabora directamente, con este súbito vuelco, la ontología de la obra de arte. ¿No? Ricoeur, en cambio, va a proponer una vía larga, un camino indirecto, en diálogo con las ciencias ónticas, las ciencias humanas, pero sin embargo con la misma meta, ¿no? Con una indagación ontológica del ente capaz de comprensión, pero siempre en diálogo con las ciencias humanas. Bien, entonces, por un lado, el plano empírico no parece ser un camino que sirva para legitimar los enunciados o las declaraciones de la filosofía, y esto lo vemos particularmente en el origen de la obra de arte. Paso a el último punto, que se titula Una cuestión de fe. Heidegger no considera entonces necesario que los hechos corroboren el a priori. Pero entonces, ¿sobre qué se fundamenta el a priori la verdad como desocultación? Si la verdad en sentido originario se identifica con un ámbito de inteligibilidad o espacio de sentido que posibilita la verdad en su primer sentido, que era la adecuación, entonces el espacio de sentido siempre es constitutivo y no puedo juzgarlo en términos de verdadero o falso. Es decir, en el sentido de la verdad como adecuación. Sucede algo análogo a la tesis de la inconmensurabilidad de los paradigmas en Thomas Kuhn, ¿no? Para Kuhn, el filósofo y físico norteamericano, la verdad o la falsedad de un enunciado científico depende siempre de un paradigma dentro del cual se mueve una determinada comunidad científica, ¿no? El paradigma para Kuhn es el conjunto de supuestos teóricos fundamentales, creencias, valores, modos de proceder que comparten todos los miembros de una comunidad científica. Y los hechos dependerán de este paradigma, son interpretados a partir del paradigma, ¿no? El ejemplo típico es el paradigma tolemaico frente al paradigma copernicano, ¿no? Una puesta de sol para un tolemaico va a ser el movimiento del sol, mientras que para un copernicano va a significar el movimiento de la Tierra.
Entonces, nuestras percepciones de los fenómenos están siempre determinadas por el paradigma y por lo tanto nunca van a ser neutrales. Y la verdad siempre es relativa al paradigma, ya que los hechos con los que trabaja la ciencia se fundan en este, y si el paradigma cambia, también cambiarán los enunciados de la ciencia. Por lo tanto, no hay paradigmas más verdaderos que otros, porque esto supondría que hay un criterio de verdad que abarca los dos paradigmas y funcionaría como un metaparadigma, y así podemos seguir hasta el infinito. Lo mismo sucede en Heidegger. No hay un horizonte o un espacio de sentido más, o un claro más verdadero que otro, porque esto significaría seguir pensando la verdad desde la corrección o la adecuación. Algo muy semejante a lo que venía diciendo de Kuhn, dice Heidegger en Aportes. Dice acá, si aquí la verdad significa el claro del ser como apertura en medio del ente, entonces para nada se puede preguntar por la verdad de esta verdad. No se puede preguntar por la verdad de esta verdad. A menos que se mienta la corrección del proyecto. Acá corrección es la palabra Richtigkeit, la palabra que usa con el que identifica adecuatio Heidegger. Lo que sin embargo, dice, en diversos aspectos cierra lo esencial. Y volvemos al análisis de que el concepto de adecuación no es lo suficientemente originario, etc. Pues por una parte, de ninguna manera puede preguntarse por la corrección de un proyecto y completamente no por la proyección del proyecto, a través del cual es en general fundado el claro como tal. Pero por otra, corrección es un tipo de verdad que queda rezagada con respecto a la esencia originaria como su consecuencia y por ello ya no alcanza a captar la verdad originaria. Fin de la cita. Es decir, si la verdad se identifica con el espacio de sentido, o siguiendo la analogía con un paradigma, que obviamente acá lo entiendo en un sentido más amplio que paradigma científico, entonces no podemos preguntar por, como dice Heidegger, la verdad de esta verdad. Es decir, no es posible preguntar por la validez o legitimidad del claro, dado que esto supondría un criterio de verdad anterior que estaría funcionando como claro o metaparadigma, o metaclaro. Si la obra de arte es aquello que inaugura el a priori de nuestra comprensión, o la técnica, o el Ereignis, es indemostrable. Por un lado, lo empírico no puede refutar esta dimensión ontológica. Por otro lado, no hay método o procedimiento que nos permita corroborar las afirmaciones del profesor de Friburgo. La filosofía de Heidegger parece impenetrable, justamente porque si lo seguimos, como dice él, no hay posibilidad de refutación. A ver si copié esta cita. No, me olvidé copiar esta cita. Dice Heidegger, porque una filosofía jamás se puede refutar. ¿Por qué no? Porque la filosofía no contiene nada refutable, pues lo que en ella hay de filosofía es la apertura de ser, el esbozo del mundo. Tal cosa no se puede refutar. Fin de la cita. Esto es Gesamtausgabe 94, es el primer tomo de los así llamados cuadernos negros. Por lo tanto, la verdadera filosofía parece ser inmune a cualquier tipo de ataque, de réplica o de crítica. Pero es muy difícil de discutir en este plano. Por ejemplo, esta cita que les muestro acá, que es de von Besen de Wahrheit, dice Heidegger: la cuestión es si la comprensión del ser se está transformando desde la base. Será una transformación que, en primer lugar, proporcionará el marco para la historia espiritual de nuestro pueblo.
esta transformación de la comprensión del ser, no se puede demostrar. Pero es una fe que debe ser confirmada por la historia. Es una fe. Entonces todo esto es una cuestión de fe sobre qué se legitiman las declaraciones de la filosofía. Obviamente que Heidegger no dice más a qué se refiere acá con fe. Más adelante, no, perdón, antes, ponen que acá dice lío con las citas. No, está bien, no la copié. Antes dice, en ambos aspectos los enunciados filosóficos no se pueden demostrar, pero no es esto, perdón, sí la había copiado la cita. O sea que no la estoy en contra, la copié en un orden distinto. Acá, esta es. En ambos aspectos los enunciados filosóficos no se pueden demostrar, pero esto no es un defecto, pues lo esencial de todas las cosas en general es indemostrable. Y la ventaja es precisamente que todo acceso a la filosofía implica una disposición y una decisión fundamental por parte del ser humano. Una disposición es una disposición afectiva, ¿no? Uy, se me fue la cita. Es decir, la filosofía no supone entonces una discusión racional y por lo tanto, en tanto que indemostrable, se torna indiscutible. Se trata de un disponerse, y dice al mismo tiempo un decidirse, ¿para qué? Para escuchar la llamada del ser. Aquellos privilegiados pueden escuchar la llamada del ser, en algún momento serán los pensadores, en algún momento serán los poetas, capaces de escuchar esta llamada, son aquellos que luego tendrán que señalarle al resto el camino del ser. ¿No? Dice Heidegger en Aportes a la Filosofía, el decir pensante es una instrucción, Wesung, una indicación. Es decir, no es un sistema. ¿No? Esto se relaciona claramente con la idea de que el ser acá como sentido, y aquello que posibilita la manifestación del ente, es para Heidegger donado. Solamente podemos decir que el ente es gracias a esa donación de sentido. Heidegger llama una donación, Gabe, o también llama un regalar, Reichen. ¿No? Esta donación es producto de, como decíamos antes, una instancia impersonal de producción de sentido que no depende del Dasein, que no depende de su arbitrio, y por lo tanto no podemos conocer su lógica o sus razones, y ni mucho menos predecir la llegada de este llamado o esta donación. ¿No? Dice Heidegger, tampoco existe, como piensa Hegel, una sistemática que pueda convertir a la ley de su pensamiento en ley de la historia y que pueda asumir simultáneamente tal historia en el sistema, refiriéndose a la historia del ser, ¿no? O sea, en la historia del ser no hay una ley racional inmanente que el hombre pueda descubrir. El ser envía su regalar, su donación, sin un porqué, se da gratuitamente. No se da por propia iniciativa del Dasein, pero este debe estar dispuesto, preparado para su llegada. En Aportes a la Filosofía aparece la noción de salto, ¿no? Ante esta situación, esta donación, es preciso un salto. Que dice Heidegger, que deja y arroja todo lo corriente detrás de sí y no espera nada inmediatamente del ente, sino que salta antes
sino que salta antes que todo a la pertenencia al ser, en su pleno esenciarse como evento. Un salto desde lo corriente, desde lo racional, desde la lógica proposicional, desde el pensamiento metafísico, al ser. El verdadero pensamiento no se puede expresar en enunciados, porque son sujetos a ser verdaderos o falsos, ni se rige por el principio de razón suficiente. Como dice John Caputo, esto lo acerca a Heidegger a una especie de misticismo, pero no un misticismo religioso, sino entendiendo acá misticismo por una experiencia no discursiva, directamente intuitiva de la verdad, a la que ningún sentido común, a la que ninguna argumentación racional puede atender. Cierro con esta cita. Cierro con esta cita, que es bastante anterior a todos los textos que estuve leyendo, los fragmentos que estuve leyendo. Dice Heidegger: estamos ante la encrucijada metodológica que ha de decidir sobre la vida y la muerte de la filosofía. Ante un abismo. O bien nos dirigimos hacia la nada, es decir, la absoluta cosidad, o bien nos queda aún un salto hacia otro mundo, o más precisamente, por primera vez, hacia el mundo. Fin de la cita. Es decir, en definitiva, o nos quedamos en el plano de los entes, en el plano de las ciencias positivas, en el plano de las ciencias ónticas, o somos capaces de dar el salto hacia el plano del ser, ¿no? Y así Heidegger completa, no sé si no puedo decir de modo consciente o no, el proceso de inmunización. Ni sus dichos pueden contrarrestarse con los hechos, en el plano empírico, ni pueden accederse con la razón, requieren de un salto. Lamentablemente, dicen aportes a la filosofía, digo yo lamentablemente, dice, y cito a Heidegger en Aportes a la Filosofía, al salto llegan solo unos pocos, y estos por diferentes senderos. Ocurre que siempre son los que fundan el Dasein con sacrificio y creatividad, y en cuyo espacio de tiempo el ente es resguardado como ente, y por tanto se oculta la verdad del ser. Fin de la cita. Alcanzar el ser, entonces, se vuelve un privilegio. Muchas gracias. Hasta acá llegué. Dejo de compartir. Muchísimas gracias, Mateo. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a abrir ahora un breve espacio de preguntas, comentarios, reflexiones, en fin, para darle una también devolución a nuestro Mateo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ahí veo a Adrián y a Carlos Casali. No y sé. está Daniela Ledesma. Bien, quien desee comenzar. Carlos levantó primero la mano. Bien, adelante. Ahí estoy. Muchas gracias. Creo que aparecí en el espacio sideral ahora. Bueno, primero una felicitación a Mateo y después una crítica, como corresponde. Hiciste un exhaustivo, yo soy un heideggeriano recurrente. O sea, tengo con Heidegger una relación de amor y odio. El amor me suele llevar al hartazgo, entonces tomo distancia, después lo extraño y vuelvo y me vuelvo a encantar con Heidegger. Tu exposición es muy buena y minuciosa, y creo que también en vos hay como una valoración ambigua con Heidegger, aunque en esta exposición creo que enfatizaste la distancia, ¿no? Y la distancia crítica.
Y acá es donde voy al comentario, pues son muchas las cosas que me gustaría conversar respecto de Heidegger y de tu exposición de Heidegger, pero me voy a quedar en un punto nada más, que gira en torno de lo que llamamos filosofía. Finalmente, bueno, yo soy bastante mayor que vos y me dedico de hace bastante más tiempo a la filosofía, y no sabría decir qué cosa es la filosofía después de tanto tiempo, ¿no? Pero ahí estamos en un problema. Es difícil decir qué cosa es la filosofía, mucho más difícil es decir de qué manera se legitima el discurso filosófico. Yo creo, y este es el punto que veo, que no me gusta de tu exposición, no diría que es un punto flojo, porque probablemente es un punto fuerte, pero no me gusta. Que es la idea de que la filosofía se legitime con los hechos. Y si no se legitima con los hechos, ¿de qué modo se legitima? Mi respuesta ahí, heideggeriana y probablemente fácil, es que la filosofía se legitima por la intensidad de su discurso, por la intensidad semántica de su discurso, por su capacidad de donar sentido a los hechos. Pero no son los hechos lo que le dan sentido a la filosofía, sino la filosofía es la que le da sentido a los hechos. Y ese me parece que es el punto fuerte de Heidegger, por ir al origen de la obra de arte. Es evidente que no vamos a obtener de la lectura de ese texto un criterio para decir qué es arte y qué no lo es, porque probablemente no haya sido esa la intención de Heidegger. Pero en todo caso, de la lectura de ese texto, podemos sacar una comprensión un poco más rica respecto de la verdad, porque ese finalmente es el tema del origen de la obra de arte, no hablar del arte, sino hablar de la verdad con ocasión de hablar del arte. Si nos dejamos llevar por Heidegger en ese texto, en el origen de la obra de arte, bueno, ahí aparece alguna cosa interesante, que es que el sentido no son los hechos. El sentido de una obra de arte no son las obras de arte, sino el sentido que tienen las obras de arte. Y ahí, en ese espacio místico, si querés vos, un poco irracional, antipositivista, claramente, eso hay que ponerlo en cuenta, ¿no? En ese espacio me parece que es donde se mueve la filosofía, que no es arte, en el sentido de pura subjetividad, tampoco es ciencia, en el sentido de la objetividad empírica que resuelve las discusiones, es una tercera cosa. Bueno, es un comentario general, ¿no? Ni una pregunta ni un cuestionamiento. No, Gracias. pero me parece, gracias Carlos por la copregunta o el comentario, porque me parece que da con la motivación fundamental detrás, o con la crisis fundamental, si querés, la crisis fundamental detrás mía, que es la crisis no solo con Heidegger, sino con la filosofía misma. Porque, como decía al principio, el fondo de la discusión es, o detrás de toda esta discusión, es la tarea de la filosofía. Y yo estoy en parte de acuerdo, y por mucho tiempo estuve muy de acuerdo con esta definición que decís vos de, me acuerdo bien la expresión que dijiste, de la filosofía como intensidad de sentido, o algo con intensidad, no me acuerdo bien la definición, o bueno, o dar sentido, pero también últimamente me cuesta, porque si la filosofía se pone al lado de dotarse de sentido a los hechos, bueno, hasta qué, o cuál es su relación con la realidad, ¿no? O si es, digamos, meramente activa en el sentido de proyectiva hacia los hechos o la realidad en general, como aquello que da sentido a la realidad, pero en el fondo entonces su discurso no tiene cómo se contrasta con la realidad. Eso es lo que me pasa un poco con Heidegger, ¿no? Bueno, Heidegger dice cualquier cosa sobre la obra de arte, o sobre la técnica, ¿no? Que es un poco el trabajo de Heidegger. Bueno, lo que dice Heidegger empíricamente no tiene ni ton ni son.
Bueno, entonces vale todo. Yo no digo, obviamente que yo no sostengo, todavía no tengo muy definido, ¿no? Como vos, qué es la filosofía, pero no pretendo sostener que la filosofía tiene que fundamentarse sobre los hechos, pero también me cuesta renunciar a que no tiene nada que ver con los hechos, ¿no? Y es un poco, me parece, la discusión de la filosofía contemporánea, que es toda esta nueva ola de nuevos realismos, buscando una superación al kantismo o al postkantismo o al constructivismo, llamémoslo como lo llamemos, es un poco esa búsqueda, ¿no? Que bueno, que no sé, todavía no encuentro una gran solución a esa discusión, pero bueno, nada, gracias por el comentario. Me parece que da en el punto de las motivaciones o de la crisis esencial detrás del trabajo, más allá de la cuestión técnica de Heidegger. Una sola cosita te agrego. Viste que hay una frase de Heidegger que creo que es algo así como que después de haber leído a Nietzsche ya no pude volver a estar tranquilo, algo así, como que Nietzsche lo destruyó, le destruyó su Sí, fácil tendencia a la conformidad, algo así. me destruyó algo así, Sí, algo así. caput Después de haber quemado, leído algo Heidegger, así, me destruyó, algo con que- caput. algo así, que refiere a la crisis de los años 30, que debe tener más de un motivo, ¿no? Tal vez Heidegger hace en vos y hace en mí también algo parecido. ¿Viste esa otra frase? Puede ser. No se puede estar con Heidegger y no se puede estar sin Heidegger, una cosa así. Bueno, qué sé yo. Es una buena forma de cerrar. Heidegger nos destruyó. Algo Muchas así, gracias. algo así. Muchas gracias, Carlos, y también Mateo, por este lindo intercambio. No sé quién estaba próximo o próxima en la lista. Si no, Adrián, le damos la palabra. Pregunto, había una chica que en este momento no la estoy viendo. Bueno, intervengo yo. Bueno, sé que cuando te escuchaba, Mateo, ahora que contaste a la pregunta de Carlos, que era, digamos, que tenés una especie de crisis con Heidegger, cuando te estaba escuchando, aparte que te conozco hace muchos años, claramente estaba leyendo el testimonio de una crisis, formulada en términos de ponencia filosófica. Y que me parece genial porque en realidad, digamos, uno se tiene que apropiar de los autores, y al apropiarse de los autores, esos autores en un momento se vuelven en el marco del cual uno lee la vida, la realidad, lo que fuera, y en otros momentos, digamos, ya, digamos, está en condiciones de saltar a otro autor, a otra temática o a otro problema. Creo que el contenido de tu exposición toca el núcleo epistemológico central de Heidegger. Y yo lo voy a centrar en tres puntos que me parecen muy importantes. Uno, en el modo como entendés cómo funciona retóricamente el ejemplo en Heidegger, ¿no? En general vos te basaste en Shapiro, en las críticas de Heidi y en otros autores para mostrar que los ejemplos en realidad no son ejemplos, porque en realidad Shapiro y Donaire piensan el ejemplo en términos de inducción. Entonces, si vos haces una teoría del arte a partir de un solo ejemplo, poco exhaustivo, la inducción no es completa, nunca es completa, pero tiene una base empírica muy floja, entonces siempre hay una desproporción entre lo que crees justificar y el ejemplo mismo. Ahora, yo creo que eso, digamos, que lo que hace Shapiro y lo que hace Donaire es errado en términos de lectura de Heidegger, porque el ejemplo no funciona como inducción, sino que el ejemplo funciona como lo dice Agamben en Designatura Rerum, es decir, como una contraposición entre dos singulares, que en este caso sería la obra de arte como caso de ente y el Ereignis como la comprensión del ser. En realidad, tanto el cuadro de Van Gogh y el templo muestran la tensión entre ser y ente. Es como una especie de campo de magnitudes, de fuerza, cuya lógica es la lógica de la analogía y no la lógica de la inducción científica. Con lo cual me parece que esto me conduce al segundo punto. Una filosofía asentada en una inducción en términos de, así de campos o magnitudes que se contrastan.
dicho a pie de página. Paradigma es ejemplo. Y en el caso de tanto de Kuhn como de Foucault, digamos que son pensadores paradigmáticos que partan de un solo caso y justifican una época, también el ejemplo funciona de esa manera. Bien, ese concepto de ejemplo me lleva a hacer el segundo punto, que sería el siguiente, que es por ahí el que me parece que es bastante fuerte lo que decís, ¿no? La racionalidad se identifica con la argumentación. Si yo quiero, digamos, decir que algo está justificado porque parto de una tesis y me remonto a las premisas, claramente Heidegger no entra ahí, pero tampoco entra Kierkegaard, tampoco entra Jaspers, tampoco entra la fenomenología de Husserl, etc. A mí me parece que la racionalidad que está en los textos de Heidegger tiene más bien que ver con la conquista de un punto de vista, de una visión. Cuando vos mirás y observás un cuadro, no necesitas justificarlo, simplemente ves. Ahora, y acá viene el tercer punto, que es, bueno, ¿cuál sería el criterio normativo para distinguir entre una visión correcta y una visión incorrecta? Yo creo que vos ahí usaste la fe, digamos, la palabra de la fe. Es una palabra que digamos, aparece en Heidegger, aparece el Salto, remite claramente a la fe filosófica de Jaspers, porque, digamos ¿no? Jasper también participaría de esta lógica, o también podés pensarlo como una reconstrucción argumentativa, o mejor dicho, como viste el concepto de Rückgang de Heidegger, donde vos partís de un ente que funge como ejemplo y reconstruís las condiciones de su aparición. En la última instancia de las condiciones de aparición, obviamente que ves o no ves. Y ese sería el punto débil de la racionalidad, que yo la podría, si querés, enmarcar dentro de lo que se llama un modelo deíctico indexical, ¿no? Entonces, celebro que estés en crisis, porque siempre es bueno para aprender y para avanzar en nuevos caminos. Pero no sé si estoy tan de acuerdo con la negación de una cierta racionalidad en los procedimientos metodológicos. Está bueno, empiezo por lo último. Está bueno esto que decís de la... No es que yo diga que no hay ningún tipo de racionalidad, ¿no? No encuentro argumentación. Y cuando Claro, vos hablas de la reconstrucción desde el ente hacia el ser, tampoco la encuentro muy explícitamente desarrollada. Por lo menos en algunos textos, ¿no? Por lo menos en el origen de la obra de arte. ¿No? claro. Esa reconstrucción no la encuentro muy desarrollada. Pero bueno. Digamos, en el caso del origen del obra de arte, porque claramente es un texto que es una conferencia y después es un ensayo, pero en Ser y Tiempo, donde hay exposiciones mucho más largas, es decir, Bueno, obviamente, sí, hay una el cuestión. concepto de mundo es una reconstrucción que Sí, abarca... obviamente que es una conferencia y hay que entenderla como tal. El problema es que casi todo el segundo Heidegger son conferencias Sí, sí, o sí, sí. seminarios, o No, sea, no, y ni te digo los Beiträge, ¿no? o los Beiträge, ¿no? O sea, Claro, no sí, nos quedamos sin objeto de análisis también. sí, sí. Sí, obviamente el Ser y Tiempo es mucho más explícito, mucho más metodológicamente claro. Yo no estoy hablando bueno, hablé del segundo Heidegger particularmente, ¿no? Sí. Donde todo se vuelve más problemático. Pero justamente en parte es por eso, y en eso tenés razón, y lo tendría que haber aclarado desde un principio, ¿no? Hay algo del objeto de estudio que tiene una limitación per se por una cuestión de género. También Heidegger decide publicarla así, ¿no? Porque justamente este es uno de los textos publicados muy tempranamente, 1950. Pero bueno, quizás tiene que ver con lo que decía al principio, ¿no? Con esta intención performativa de no explicitarlo todo y bueno, y que se transforme en un camino y al que le sirva y al que le genere ciertos interrogantes o crisis, bienvenido, y al que no, no. Pero yo no veo tan explícitamente desarrollada esa reconstrucción
o ese paso del ser al ente. Sí veo lo que vos decís del proceso deíctico, digamos, por decirlo de alguna manera, pero bueno, no encuentro la reconstrucción argumentativa de ese proceso. Y lo otro ya me olvidé, que era lo principio. Lo del ejemplo. Lo del ejemplo también es súper interesante. Sí, yo no creo que... no creo que Heidegger, estoy totalmente de acuerdo con vos, que no entiende el ejemplo en un sentido inductivo. Bueno, lo dice explícitamente, son en las citas que leí, lo dice explícitamente, ¿no? Puede ser lo que vos decís, esto del paradigma o del ejemplo en Agamben, que también me parece problemático Agamben, porque, bueno, también tengo un trabajo sobre Agamben que planteó algo parecido, ¿no? Hasta qué punto, porque en Agamben, bueno, nos vamos a meter en un lío, pero Agamben tiene un determinado marco teórico, ¿no? Que es toda su teoría del estado de excepción, ¿no? Y ahí, bueno, ahí hay un claro ejemplo de lo que hablábamos antes con Carlos, ¿no? Ese marco teórico lo aplica a distintos fenómenos. Por ejemplo, el COVID, ¿no? Y muy tempranamente, en febrero del 2020, independientemente de que estemos de acuerdo o no con la interpretación de Agamben del COVID, ¿no? Muy tempranamente, a 20 días de la explosión, o 15 días de la explosión, salta a proyectar ese marco teórico sobre un hecho. Podemos estar de acuerdo y no de acuerdo. Podemos decir, bueno, Agamben es un defecto, un error humano de precipitarse, pero bueno, vuelvo a lo que decíamos con Carlos, hasta qué punto esa proyección de un determinado marco teórico sobre la realidad está justificado o no, independientemente de los condicionamientos de este caso, que si fue o no apresurada o no. Ahí hay un claro ejemplo del problema que encuentro en la filosofía, ¿no? En alguna medida es un poco lo que también estoy diciendo de Heidegger, ¿no? Entonces, ¿no tiene nada que ver con los hechos? Bueno, en el caso de Agamben me parece súper problemático sostener eso. No, en el caso digo el último para no monopolizar, no, en el caso de Agamben, sobre todo el diagnóstico de COVID, es totalmente precipitado. Pero yo no me refería tanto a ese último Agamben, sino a ese libro metodológico que se llama de Signatura Rerum, que es donde reflexiona sobre su método arqueológico y sobre el concepto del Homo sacer, etc., que obviamente es sobre la historia de la filosofía y tiene menos, a ver cómo decir, capacidad de equivocarse en predecir hechos, ¿no? Pero bueno, no quiero monopolizar porque hay otras preguntas. Muchísimas gracias, Adrián, y también a Mateo por este rico intercambio. No sé si alguien tiene algún comentario, pregunta. Está Horacio con la mano levantada. Horacio, sí, está con... Yo no estoy viendo, no veo cuando levantan la mano, no sé por qué. Pero adelante, perdón, Horacio. Gracias. No, quería agradecerle a Mateo porque me pareció una cosa sumamente interesante, y como yo vengo de la medicina, no soy filósofo, así que tengo lectura de Heidegger muy, muy primitiva, pero bueno, he leído Ser y Tiempo, y él, claramente yo lo que veo desde el punto de vista del médico es que Heidegger intencionalmente deja fuera del cuerpo cuando interpreta el Dasein. Y lo dice expresamente. Y quizá esa intención de dejar fuera el ente es una intención muy, muy primaria de él. Yo pienso que él podría haber interpretado a lo mejor el Dasein un poquito diferente. Por ejemplo, en la espacialidad, si él hubiera hecho participar más
al ente y no se hubiese quedado del lado del ser en la diferencia ontológica. Entonces, bueno, nada, es una cosa que quería decir porque me pareció muy bueno lo de Mateo en cuanto a que efectivamente hay como un olvido del ente, ¿no? Bueno, gracias, Horacio. La verdad que el tema de la corporalidad en Ser y Tiempo no es algo que haya profundizado mucho. No recuerdo mucho más de lo que vos dijiste. Pero bueno, como le decía Adrián, me parece que habría que ver más en detalle, extrapolar lo que yo dije a Ser y Tiempo, porque en Ser y Tiempo se detiene mucho más en la cuestión metodológica. Bueno, igual lo que yo vengo diciendo va en línea con lo que decía Riquer de Ser y Tiempo, ¿no? La vía corta y la vía larga, en tanto que hay un salto súbito a la cuestión ontológica. Y sí, como decías vos, hay algo que se replica, digamos, en el modo de proceder de Heidegger. Así que eso. Gracias, Horacio. No, gracias a vos. Gracias, Horacio. De nuevo a Mateo. Y Esteban tiene la mano levantada, ¿no? Sí. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Mateo, por la exposición y por la charla que se está dando. La verdad que está muy buena. Yo te quiero llevar a un plano por ahí más íntimo, más personal, si bien lo estás expresando en la cuestión de la crisis, pero bueno, como ya hace un tiempo que más o menos nos conocemos y bueno, también nos vemos en las redes sociales y eso, veo que tenés un estrecho vínculo con el arte, que te gusta, no es simplemente un abordaje filosófico, que también vos tenés una presencia en esos ámbitos de arte en el cual también vos pretendo creer que buscás una interpelación o tenés por lo menos la iniciativa o la disposición para estar ahí y ver qué sucede entre el arte y vos, ¿no? Y llevarlo un poco también a qué considerás vos partiendo de estas lecturas de Heidegger que vos ya venís teniendo hace años, y cuál es tu relación explícita con el arte, ¿no? Y en esa relación, cómo juega el concepto de verdad, tanto en vos como en Heidegger, si encontrás puntos de encuentro más allá de la cuestión teórica, o si el acceso también a la obra de arte fue porque encontraste en la teoría de Heidegger también una manera de generar esa disposición ante el arte, ¿no? Si ya tenías vos un enfoque y una manera de relacionarte de una manera distinta, y Heidegger de una manera con la teoría, con su filosofía, modificó en parte eso, esa manera de tener tu contacto con ese arte, o si también la cuestión de la verdad, como vos entendés la obra de arte y tu relación con tal, si también se vio transformada en un punto, ¿no? ¿Qué pasó con vos, en definitiva, con la obra de arte, con la influencia de la lectura de Heidegger, y qué fuiste considerando como concepto de verdad, ¿no? O sea, en rasgos generales, tampoco te voy a pedir algo muy puntual, pero simplemente si encontraste puntos de encuentro, si te reencontraste, o si también tuviste una transformación, un cambio. Te repito, Esteban, Heidegger me destruyó. No, mentira. Es una pregunta, no sé ni por dónde arrancar a contestarte, es un montón de cosas. Yo desde muy temprano tenía claro que la estética o la filosofía del arte era la disciplina en la que me quería mover, muy tempranamente, y siempre me interesó también muy tempranamente, de alguna manera, el arte como el poder epistémico del arte. ¿Qué quiero decir con esto? El poder del arte de transformar el modo en que vemos el mundo, cómo pensamos el mundo, cómo pensamos la realidad. Y así entré por Heidegger. Vos me preguntabas si en un comienzo
acordaba o cómo comencé estudiando Heidegger, si desde una posición, desde qué posición. Bueno, al principio le compraba todo, así que en ese sentido era un heideggeriano de pura cepa. Como decís vos, sí, yo estoy muy metido en el mundo del arte en el sentido de que hice una maestría en historia del arte, hice una especialización en crítica de arte, así que estuve metido en, digamos, los discursos y las prácticas concretas, digamos, alrededor del mundo del arte. No soy artista para nada, pero sí en las discusiones que se dan dentro de ese mundo. Y en ese mundo Heidegger no es muy querido, debo decir. Por lo menos desde su teoría del arte. Pero siempre, y en alguna medida de esa relación con el trabajo, siempre me pareció importante para hacer una filosofía de, sea filosofía de arte, sea filosofía del derecho, sea filosofía del campo en el que uno se inserte, estar en diálogo con el campo real donde se mueve esa realidad, ¿no? Por lo menos desde lo discursivo, ¿no? Que se está discutiendo en el mundo de las artes visuales, que es a donde me metí yo, por ejemplo, porque el mundo del arte también es amplísimo, ¿no? Que se discute entre los historiadores del arte, entre los críticos, bueno, cada mundillo, cada uno es su mundo, ¿no? Pero parece importante ese contraste para que la filosofía no se abstraiga de la realidad concreta de la cual quiere discutir. Y un poco eso es lo que veía en el texto de Heidegger, que no hay, digamos, un diálogo concreto. Tuvo sus influencias concretas en artistas particulares, no muchas. No es un texto muy influyente en el mundo del arte. Que las hay, pero bueno, eso se me ocurre. Excelente. Gracias, Esteban, también por la intervención, por el comentario y la pregunta. No sé si alguien más tiene alguna duda. Ya estamos igual casi sobre la hora, así que tampoco queremos quitarle tanto tiempo a Mateo. No pasa nada. ¿Puedo hacer un breve comentario? Sí. Estuvo muy bueno la parte donde vos comparaste Ricard es el proyecto, la ontología de Ricard con la ontología de Heidegger. Ricard claramente vio esta problemática que tiene el ente en la ontología heideggeriana y quiere claramente incorporar a la discusión ontológica todo el rodeo con las discusiones epistemológicas o el rodeo por el ente. Pero, y acá me parece cuál es el punto, digamos, si querés, que para mí que va a favor de la ontología heideggeriana respecto de la ontología de Paul Ricoeur. Que cuando Ricoeur llega al final del recorrido, en cualquiera de sus libros, siempre el último capítulo es el capítulo ontológico, donde supuestamente aparece la concepción del ser que está presupuesta o que recoge a partir de la discusión con la historia del arte, la lingüística, el psicoanálisis, la exégesis bíblica. Pero cuando llega al final dice, ser es ser posible, a mí la impresión que me da es que ese ser posible ya estaba presupuesto anteriormente, que no es resultado del diálogo hermenéutico, de la recolección o de la exposición de cada uno de los autores, por ejemplo en el caso del tiempo y narración con todos los autores de la narratología, la filosofía de la historia, etc., sino que la impresión que me da es que más bien un a priori presupuesto en la discusión. Y ese me parece que es el problema de cómo conciliar ser y ente. Parte del círculo igual, ¿no? Claro, pero digamos, ¿qué le aporta la discusión de todos los autores? ¿Qué le aporta la discusión con la semiótica gramsciana al concepto de ser como ser posible? Aparentemente, la impresión que me da a mí es que ese ser posible está presupuesto en la discusión con Greimas, con, qué sé yo, Kete Hamburger, etc. Entonces, el tema que abordaste es un tema tan denso desde el punto de vista teórico, porque es muy difícil
poner un esquema muy rígido en cómo se vincula hecho y sentido o ente o ser. Ese comentario. Sí, creo que igual, bueno, de eso se trata, digamos, recorrer el círculo, ¿no? Lo que yo decía, Claro. ¿no? Heidegger propone recorrer el círculo, pero no lo recorre mucho. Y ahí No, claramente. Ricoeur lo hace, ¿no? Y el círculo, siempre hay un a priori presuponiendo en ese traslado del círculo. Habría que ver concretamente, primero, en cada libro qué aportes hay y cuáles no, o si, como decís vos, en realidad es una mera puesta en escena y al final solamente explicita lo que desarrolla, pero eso es, te pregunto, porque no tengo conocimientos Riquel para discutirlo, pero podríamos pensar, ¿eso es un problema, o pregunto, ¿es un problema de la metodología propuesta o es un problema del modo de proceder de Riquer con la metodología propuesta? A mí personalmente me da la impresión de que es un problema metodológico, no es un problema de Ricoeur. Bueno, podría ser. Para mí, ¿no? Digamos, pero es un problema metodológico. Es decir, digamos, la salida al ente, que es la que hace decir, o mejor dicho, la destrucción de la diferencia ontológica en Ricoeur, digamos, no lo conduce, a mi juicio, a elaborar una ontología a partir del ente. Más bien parece más bien una ilustración, digamos, es medio largo de explicarlo, pero ponerle en tiempo y narración, que son 3 tomos, hay como 1000 y pico de páginas. Si vos podés leer la primera parte y lees la última parte, evitás toda la discusión metodológica con la historia y con la teoría literaria y llegas exactamente a la misma conclusión. Esa es la impresión que me da. Podría ser. No tengo tiempo y narración en la cabeza para que lo discutamos, pero vuelvo a lo mismo. Quizás en ese momento es un falle o no Riquer en el modo de proceder. En el fondo estás proponiendo lo que propone el mismo Heidegger. Pasa que Heidegger no lo hace, porque es justamente recorrer el círculo. Ahora, ¿cuán exhaustivo es uno o no con el círculo? Esto, bueno, nunca podemos ser del todo exhaustivos, porque es una tarea infinita. Claro. Cuánto exhaustivos hay que ser es algo también difícil de definir metodológicamente, por no decir imposible. No sé, parece que yo por lo menos lo sigo pensando. No, sí, yo también. A ver, ¿puedo agregar un Sí, por comentario? favor. Adelante. Cortito. Ahí hay un punto que es verdaderamente interesante, ¿no? Pues la filosofía, digamos, se mueve en círculo. Creo que se mueve en círculo. Yo alguna vez escribí algo en relación con círculos laberínticos o laberintos circulares, ¿no? Como la filosofía no va en línea recta, como parece ir la ciencia, de la teoría a los hechos o de los hechos por inducción a la teoría, sino que se mueve en círculo, vuelve sobre sus propios pasos. Es un poco esa idea. Bueno, si aceptamos esa imagen del círculo, que es una imagen interesante, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de los círculos? Cuando Mateo decía, Heidegger se mete en el círculo, pero no lo recorre suficientemente. ¿En qué tipo de círculo estamos pensando para decir que no es suficiente? ¿Un círculo de radio infinito, por ejemplo? Bueno, sí, nada es suficiente respecto de eso. Ahora, el círculo puede ser muy pequeño. Y ahí es donde viene un poco la idea del salto. El salto en Heidegger es y no es el salto de Hegel en la filosofía del derecho. Acá está los hechos, salta aquí, ¿no? Era un poco ese tema del poema de la Rosa. ¿Qué tipo de salto da la filosofía dentro de un círculo? Porque si es un salto, el recorrido no tiene tamaño, no es ni grande ni chico. Y estas son un poco las ambigüedades incómodas de la filosofía. ¿Cuándo los hechos tienen sentido? ¿Cuánto sentido tienen los hechos? Esto no es una cuestión extensiva, sino intensiva, sigue siendo siempre lo mismo. No es acumulando teorías científicas, digamos, que daremos mejor cuenta de la realidad. Tampoco es suponiendo subjetiva y arbitrariamente, con pura imaginación creativa, que las cosas tienen mucho sentido porque así lo sentimos. Un poco esa filosofía
patológica, ¿no? El sentimiento. Heidegger creo que intenta recorrer las cosas por otro lado, que es el lado del sentido, pero es un sentido sobre el cual se puede desarrollar una argumentación, claro, no es una argumentación de sujeto y predicado, es una argumentación de seguir hilo conductor del sentido, ¿no? Que es el del ser. Bueno, vuelvo con el tema del círculo. Hay una imagen ahí que es interesante, la imagen del círculo. ¿Cómo se piensa circularmente? Yo me acuerdo cuando estudiaba filosofía, bueno, vivía Carpio todavía, ¿no? Lo tuve de profesor al famoso Carpio, que era un heideggeriano bastante sui generis, ¿no? Un heideggeriano, bueno, raro. Pero hablaba del círculo vicioso y el círculo virtuoso. Entonces decía, bueno, la filosofía heideggeriana, como toda la hermenéutica, se mueve en círculo, pero no es un círculo vicioso, sino virtuoso. Creo que es interesante la idea, no sé si resuelve el problema, porque es una frase, ¿no? Cambiamos el vicio por virtud. Pero si suponemos o sabemos que la etimología de virtud es fuerza, ¿no? De huir, de fuerza. Entonces hay un modo de estar en el círculo que es potente y un modo impotente, por jugar un poco con esas palabras, ¿no? Y de vuelta, Heidegger nos invita a pensar, o nos propone pensar, o nos sirve para pensar, pero no nos garantiza que seamos capaces de pensar. Esto ya depende de cómo pensemos, ¿no? Esto sí es empírico realmente. Bueno, no puedo pensar más, gracias. Muchísimas gracias. Yo no tengo nada más para agregarme. Gracias, Carlos, nomás. Bueno, creo que ha sido un lindo cierre este último intercambio. Si quieren podemos ir dando cierre en este ciclo, diríamos. Lo que estaba al inicio culmina aquí, pero retomando lo del inicio en el sentido de ciclo, de Quiclo. Yo quiero de nuevo agradecer muchísimo al Centro de Hermenéutica por el espacio, por permitirnos encontrarnos, compartir las líneas de trabajo, los pensamientos, en fin, el trabajo diario. Esto lleva mucho tiempo, así que nos permitan tener un espacio para compartirlo, a nosotros a quienes estamos de algún modo comenzando el camino, la porella, este camino llamado filosofía, así que nuevamente y siempre agradecido con el Centro de Hermenéutica. En este caso, de nuevo, reitero el agradecimiento a Mateo por exponer tan lindo trabajo, y a todos y todas quienes están aquí por habernos acompañado. No sé si Laura quiere decir algo más del Centro de Hermenéutica, sino un fuerte aplauso a la distancia para Mateo. Muchas gracias, Mateo, Ariel, al Seminario de Investigadores Jóvenes, Adrián también un agradecimiento, y Carlos por las participaciones tan ricas. Esteban, bueno, les deseamos una buena tarde todavía y los invitamos y las invitamos a acercarse el jueves, que vamos a tener una reunión, un diálogo, en realidad, sobre la traducción como pasión y como oficio, o como oficio como pasión. Muchas gracias y pronto recibirán la invitación de la próxima presentación de este grupo. Un abrazo, Ariel, y que estén todos muy bien. Chao, Todas también. cariño. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, chao.